La izquierda chilena aún no se recupera de la histórica derrota sufrida en diciembre, sumado al desconcierto que les ha ocasionado el copamiento de la agenda, la avalancha de medidas adoptadas por el gobierno José Antonio Kast en materia fronteriza, crimen organizado y delincuencia, sobriedad y eficiencia del Estado, la imagen portaliana, crecimiento económico. La ira política mal contenida es lo que en este momento parece caracterizar a los principales dirigentes de izquierda. Y la ira, como toda pasión humana, tiene sus problemas, sobre todo cuando es fruto de la frustración, pues suele manifestarse en rabias, o mejor, rabieta, dirigidas hacia las personas equivocadas, por motivos no del todo correctos, con intensidad desproporcionada y de manera inoportuna. Impide además la reflexión serena respecto de los propios actos, es decir, la sincera autocrítica. El diputado Daniel Manucheri, por ejemplo, flamante representante del Partido Socialista, no tuvo nada mejor que fiscalizar y acusar a la primera dama por servir almuerzo a los funcionarios de la moneda. Es claro que Manucheri no está enojado con los almuerzos. ¿Quién podría enojarse porque te sirven almuerzo? Sino porque ganó Kast. Y entonces, la ira política, mal contenida, le ganó la partida. Hay que atacar a la primera dama por servir el almuerzo. Es bastante desproporcionado, hasta ridículo. Sobre todo porque Manucheri y tantos otros de su línea mostraron un mutismo sorprendente cuando durante el gobierno de Boric, en la misma moneda, murió don Hugo Morales Lobos, luego de un turno ininterrumpido de 18 horas, a partir del cual se reveló la trama de abusos laborales contra funcionarios públicos del Subdepartamento de Mantención Técnica. Estos izquierdistas del PS o el Frente Amplio que hablan de los trabajadores no les importan realmente los trabajadores. Pueden morir en su casa y es probable que no lo noten. Pienso que los socialistas de antes eran mucho más serios. Los del Frente Amplio no, que nunca han sido serios. Porque resulta que ahora lo grave es que la esposa del presidente Kast quiera compartir de igual a igual con los funcionarios de la moneda. Algo que Boric, el príncipe de la igualdad, nunca hizo. Este príncipe con sus princesas y princesos que han habitado el poder durante 4 años utilizaron en realidad el discurso de la igualdad como instrumento de simulación. Lo usaron para destruir, para corromper, para desjerarquizar, para deconstruir el orden. Pero nos estamos desviando. Sigamos con el tema de la ira política mal contenida. Llegaremos a resultados sorprendentes. Aflora fácilmente en declaraciones de Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio, de Gonzalo Winter, de Daniel Muñoz, senador del PC, de Luis Cuello, diputado del PC, de Daniela Serrano, también diputada del PC. Hablan del gobierno de los ricos, del gobierno antitrabajadores. Pero si esta gente, hasta hace poco, le tenían sin cuidado la clase trabajadora. Su agenda estaba copada con el género, el feminismo radical, el indigenismo ideológico, las disidencias sexuales y sus 1000 constructos identitarios. Y con la plata de los trabajadores, es decir, de todos los chilenos, cuando eran gobierno, hasta hace poco, financiaban todas estas excentricidades. Y muy importante, recibían bonos 4 veces al año, por lo que llamaban cumplimiento de metas, el PGM. Hasta a Boric lo premiaron, con un bono de 10 millones por sus políticas de equidad de género. No sé cómo se mide eso, pero claramente no estaban en la onda de la clase trabajadora. Eso era la izquierda clásica. Ellos eran la izquierda moderna, posmoderna, la superior, la que venían a enseñarnos a hablar. ¿Se acuerdan del lenguaje inclusivo? Ellos, ellas, ellas, medicamentos, medicamentes, a decirnos cómo debíamos educar a nuestros hijos. Nada de vestido, ni muñeca para las mujeres, porque mujer es un término heteropatriarcal. O que los hombres tuviéramos vergüenza de nuestra masculinidad. Se creían dioses del Olimpo, que venían a regenerar el mundo. Ellos, los redentores, lo que hicieron, en verdad, es sumirnos en la decadencia y dejar sin fondo las arcas del Estado. Eso es lo que hicieron. Nos dejaron sin plata, y con la plata se ayuda a los trabajadores, a quienes realmente trabajan, porque hay otros que no han trabajado. No sé si alguna vez trabajaron. Un apunte sobre el CAE. Como promesa de campaña, el expresidente Boric prometió la condonación del CAE, lo que obviamente no ocurrió. Lo que sí ocurrió es que la tasa de titulados que dejaron de pagar subió 25 puntos. El año 2019 la deuda impaga era de 500.000 millones de pesos. Hoy es de 4 billones de pesos. Gracias, señor Boric. Nosotros debiéramos sentir indignación, justa indignación, no ira, con lo que se ha hecho con las arcas del Estado.
Recordemos que Marcel usó fondos de la Corfo para pagar gastos ordinarios. Echó mano al fondo de emergencia, también para pagar gastos ordinarios. Dejaron al Estado con una deuda bruta correspondiente al 42% del PIB. Se gastaron la plata, no reconstruyeron, dejaron situaciones de emergencia no resueltas en Valparaíso y Biobío por un costo estimado de $1.000 millones. Hay mucho más. Por ejemplo, dejaron una caja fiscal heredada de $46 millones contra $4.998 millones que ellos recibieron el año 2021 del gobierno del expresidente Piñera, con un endeudamiento autorizado de $17.800 millones, de lo que utilizaron antes de marzo $6.400 millones, el 37% del total, con un crecimiento del PIB del 2%, más bajo que el promedio mundial y el más modesto desde el retorno a la democracia después del segundo gobierno de la señora Bachelet. Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio, que integró el gobierno de Boric, dice que el gobierno de Kast implica retroceder en derechos sociales conquistados durante las últimas décadas. Aparte de que esto es falso, se le olvida que su gobierno, entre otras perlas, dejó un estimado de $250.000 millones de déficit en subvenciones escolares. Esos son los derechos sociales, señores del Frente Amplio y del Partido Comunista. Hay que financiarlos. Y eso no se hace con discurso. Mientras otros trabajan, ustedes reciben bonos y desordenan el presupuesto nacional. Hablar más, sin hacer nunca algo realmente sustantivo respecto a lo que hablan. Ese parece ser su vocación y destino. Sigamos con otros síntomas de la ira política poco contenida de la que estoy hablando. En el Congreso, que en estos días se desarrolla en la USACH por parte del Frente Amplio, desplegaron un lienzo con el rostro del presidente Kast junto a otros líderes internacionales, adornados todos con cachos de diablo y con el siguiente mensaje: nunca serviles a locos y genocidas, Chile libre y soberano. Pero si ustedes tenían las fronteras abiertas, ¿de qué Chile libre y soberano hablan? Y querían un país plurinacional con una suerte de balcanización territorial. Tampoco es muy coherente hablar de locos y genocidas cuando han tenido como referente el régimen de Maduro o de Fidel Castro. Finalmente, hay que observar que la ira política poco contenida no solo proviene del Frente Amplio, del PC y de sectores del PS. También se ha visto a algunos intelectuales, llamémoslo así por deferencia, a ilustres columnistas del Mercurio, vomitando su rabia porque la izquierda progresista, ellos son progresistas caviar, ha quedado fuera del poder. José Joaquín Brunner, por ejemplo, en una columna titulada Kast inundar la zona, sueña textualmente con que las condiciones externas, crisis del petróleo, inestabilidad financiera y la reacción de, comillas, la gente razonable, comillas, echen abajo el experimento, así le llama, de Kast. Y es que detrás de la pasión, de la rabieta, nos encontramos con la verdadera realidad, una izquierda relativamente desarticulada, sin real autocrítica de su papel en la política chilena desde el año 2019, con sus proyectos progresistas desacreditados. Si no se desatan todavía es porque están esperando errores del actual gobierno para activar la calle. Soy Julio Albert Telles, abogado, profesor de Derecho Constitucional, doctor en Derecho y doctor en Filosofía para FNM.